Buenas tardes a todos, maestros. Bienvenidos al espacio de ICAT y Comunidad de Aprendizaje Docente. En nombre del director de este espacio, el doctor Ricardo Velasco Preciado, y de su servidora, la maestra Leticia Solano, pues les damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia a este webinar de esta tarde, dirigido a los maestros de educación física para mostrar un poquito de los beneficios de la educación física en casa, como también así, tras de este webinar, dar la invitación y apertura al próximo taller desde ICAT para los maestros de educación física. Y bueno, pues esta tarde ICAT se siente muy agradecido por la presencia de uno de los talleristas que estará a cargo de este curso taller en próximas semanas. Y bueno, esta tarde nos acompaña con nosotros un maestro que pues está en servicio como también en formación. Y quiero leer un poquito de lo que ha sido su trayectoria y también su preparación profesional. Bueno, él es el doctor Alfredo Jesús Agüero Vázquez. Es licenciado en Educación Física en el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca 2000. Es maestro en docencia de la cultura física en la Universidad Regional Miguel Hidalgo en Ciudad Madero, Tamaulipas. Es doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Santander, Oaxaca 2015. Y tiene un diplomado en la complejidad de la práctica desde la perspectiva de la investigación-acción, así como también múltiples diplomados en competencias para la resolución de la no violencia de conflictos impartidos por el gobierno estatal y diplomados en investigación en la Universidad Regional Miguel Hidalgo en Ciudad Madero, así como también es asesor en la Universidad Santander en licenciaturas, maestrías y doctorados, y ha tenido cursos con el trabajo con el PTO en el estado de Oaxaca. Bienvenido a ICAT, doctor Alfredo Agüero Vázquez. Muchas gracias, maestra Leticia. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Al igual a todos los presentes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener una pequeña charla. Obviamente, hubo un error en el título. Me ofrezco una disculpa porque es importancia de la actividad física en la pandemia. Por otra parte, estaba este webinar en coordinación con el maestro Javier Toral. Desafortunadamente, por problemas de salud, él no pudo participar con nosotros, ofrece una disculpa, y en posteriores eventos, pues estará integrando con nosotros, ¿no? En esta parte, bueno, no sé si ya puedo comenzar, maestra, usted me dice, ya me da la indicación. Claro Bueno, que sí, doctor, lo escuchamos, todo suyo, su espacio, y pues adelante, puede proyectar su material si gusta. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a compartir las diapositivas. Obviamente sí vamos a hacer un pequeño, hablar algo sobre la educación física. Toda esta parte, bueno, el título de la ponencia es Importancia de la Actividad Física en la Pandemia, puesto que recordemos que ya vamos para 2 años de esta situación, hasta cierto punto que a nivel mundial está causando desafortunadamente muchas muertes, y en varias personas que han tenido este virus, pues los que se han rehabilitado pues han quedado con algunas secuelas, ¿no? Y por eso es importante también el mantenerse activos durante este periodo de pandemia. Vamos a recordar primero que la actividad física, bueno, pues es algo que es muy fundamental y muy básico para el bienestar del ser, lo que también conocemos nosotros, de aparte del bienestar, que podría ser separado, el bien ser, que nos puede ayudar a prolongar la vida, en otras palabras, añadir años a la vida y vida a los años. En esta situación, bueno, todos debemos de movernos todos los días de una forma segura, creativa y sobre todo libre. Esto es de gran importancia, pues toda la actividad física pues, nos sirve para varias situaciones que pueden ser desde un carácter terapéutico, una situación deportiva, otra de expresiones que puede ser artística o cultural, donde nosotros obtenemos como beneficios, uno de los tantos beneficios, pues una felicidad, una satisfacción inmediata y nuestro desarrollo y construcción de la personalidad, dando una concepción diferente del mundo en el que vivimos. Y en esta parte, bueno, haciendo una forma general, ahí haríamos énfasis en los niños, en los pequeños.
puesto que es esa etapa donde están en esa construcción de su personalidad y de su desarrollo, y que también en esta parte de la pandemia pues han sido los más perjudicados en esta situación. La actividad física, bueno, tiene algunos objetivos valiosos muy importantes. El primero es satisfacer todas las necesidades humanas básicas que tenemos dentro de lo que corresponde a la parte psicológica y biológica y en el mantenimiento de la salud. Nos ayuda a promover la salud total, disminuir el estrés, el agotamiento y las tensiones de la vida moderna, y sobre todo estimula la vida personal y familiar de una manera abundante. Dentro de una clasificación de actividades recreativas que involucra la actividad física que podemos nosotros emplear, pues pueden ser las deportivas, como el baloncesto, la natación, voleibol, la mayoría de deportes de conjunto. Obviamente en esta situación pandémica, pues no se pueden llevar a cabo, ¿no? como quisiéramos o como en su momento era anteriormente. Pero también tenemos algunas otras actividades, como son actividades al aire libre, juegos de todo tipo y actividades artístico-culturales. Dentro de otras actividades, pues podemos mencionar pues, las manualidades o las actividades manuales, como los bordados, la costura, la cocina, los tejidos, papiroflexia, pintura, dibujos, y algunas otras actividades de carácter etnomotriz, que pueden ser los juegos prehispánicos, juegos recreativos, juegos populares, juegos de mesa, juegos tradicionales, juegos con cuerdas, con implementos o sin implementos. Así también, como comentaba yo, bueno, algunas actividades pues tenemos al aire libre, como son las caminatas, los paseos, campamentos, por mencionar los juegos tradicionales, populares, autóctonos, al aire libre, de salón y de mesa. Y artísticos culturales como la pintura, el dibujo, los collages, el teatro, la música, el canto, la danza y las coplas y cuentos. Cuando nosotros trabajamos o hablamos de actividades físicas, no necesariamente podemos referirnos a que necesitamos un gran espacio para realizarlas, sino que se tienen que adaptar a las condiciones del lugar donde estamos, porque por ejemplo ahorita en esta situación pandémica donde los niños están en casa, en algunos espacios, pues no todos tienen una casa muy amplia, sino algunos viven en departamentos, en espacios muy pequeños. Entonces tienen que adaptar estas actividades al contexto y al entorno donde están viviendo. Algunos de los beneficios, obviamente, que vamos a hablar sobre la actividad física, pues que es gratuita, no nos cuesta nada, a menos de que se inscriban ustedes a un club o a un lugar, un gimnasio, o por así mencionarlo, donde paguen por esos servicios. Nos causa un placer al terminar de realizar la actividad física, nos desestresa, nos relaja y sobre todo mejora nuestro estado de ánimo y salud. En esta parte, bueno, Pablo Neruda siempre en algún libro de los que él escribió mencionó sobre esta situación del niño, donde dice que el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y le hará falta. Entonces, en esta parte es importante que el juego está en nosotros desde que nacemos hasta que envejecemos. La cuestión es, obviamente, jugar de acuerdo a las características de nuestra edad y de nuestras condiciones físicas que tengamos. Aquí vamos a hacer hincapié porque es importante la actividad física y sobre todo en esta situación pandémica. México tiene un problema de obesidad, que es un principal problema de salud pública. La obesidad, a su vez, pues tiene consecuencias muy graves y severas, como son las enfermedades crónico-degenerativas, la hipertensión, la diabetes y situaciones cardíacas y el cáncer, por mencionar algunas, ¿no? Por eso es algo importante que debemos de ir educando a nuestros niños desde las primeras infancias, a que apliquen la actividad física. En la edad adulta, bueno, tenemos que la obesidad se desarrolla por el acelerado ritmo de vida que tenemos, los altos niveles de estrés por las cuestiones laborales, de casa,
etcétera, de tráfico, que también nos generan desórdenes alimenticios causados por las mismas situaciones. Cuando no podemos alimentarnos correctamente, pues comemos los tacos o lo primero que vemos en la calle o algunos alimentos chatarra, que obviamente nos causan estos desórdenes. Y la falta de actividad física, que sobre todo es parte primordial para el mantenimiento de la buena salud y sobre todo de las situaciones de mantener nuestra óptima salud. En esta parte, bueno, la situación del COVID, que se generó desde el año 2020, ha provocado en la población muchos sentimientos, muchas cuestiones de salud mental, como por mencionar algunos, la psicosis colectiva, el estrés y la ansiedad por el encierro. Hoy en día, en estas fechas, se ha descubierto dos nuevos trastornos que se están generando a causa de esta situación pandémica. Una es la agorafobia, que es el miedo a salir de, que es donde nosotros ahorita, bueno, en el tiempo que estuvimos aislados, pues la casa era nuestra armadura, nuestro lugar de protección, y cuando salíamos nos sentíamos muy vulnerables. Entonces teníamos ese miedo a salir a las calles. Y ahora la coronafobia, que es la coronafobia, el miedo a contagiarse de coronavirus. Con todas las situaciones que hemos pasado, que estamos viendo en los medios de comunicación, cuando nuestros familiares, amigos o conocidos se contagian de coronavirus, pues es una situación de fobia, de miedo, que nos genera esta nueva situación, este virus, este fenómeno, y desafortunadamente en cada uno de nosotros se encuentra. ¿Y de qué manera podemos nosotros empezar a ir eliminando estas partes? Pues a través de la actividad física que ejercita nuestra mente. En un estudio que hicieron en la Universidad de Guadalajara hace unos meses, ellos comentaban que la parte de la cuarentena se debía de abatir por medio de actividades recreativas en casa y dedicarse a completar actividades que en algún momento habíamos dejado para el después que yo tenga tiempo. Por ejemplo, cuando es pintar la casa, arreglar algunos desperfectos, etcétera, ¿no? O aprender a tocar un instrumento. De ahí sacaron algunos porcentajes donde dicen que dentro de la población en el estado de Jalisco, pues la contingencia, el 51% llegó a comer más de lo normal y el 47% llegó a subir de peso. Que eso desencadenó la situación de falta de actividad y el desorden alimenticio. 40% contrató mejor el servicio de cable pues, para distraerse, que era lo más básico. Y 80% opina que las personas conviven con las mascotas durante esta cuarentena. Esta parte de la cuarentena, bueno, genera trastornos muy fuertes en los pequeños, sobre todo porque los niños, desde la infancia, las pequeñas infancias, son seres libres que están acostumbrados a moverse o desplazarse en espacios amplios. Y cuando de repente en esta situación de cuarentena tienen que estar hasta cierto punto aislados o confinados, pues genera también un trastorno en ellos, porque ya no pueden salir a jugar, ya no pueden salir a relacionarse y sobre todo ya no pueden disfrutar del medio donde estaban ellos acostumbrados, por ejemplo, cuando estaban en las escuelas, ¿no? Que es una parte importante donde la socialización es fundamental para su desarrollo en las edades tempranas. Entonces, en esta parte, bueno, la misma universidad nos dice que al hablar de actividad física, durante estos meses, 54% realizó algún ejercicio o deporte, también 66% recurrió a tutoriales para asesorarse, otro porcentaje utilizó una app, que para ellos, bueno, en los celulares ya están. Otro tanto dice que practicaba solo y un porcentaje acompañado. El 58% dice que siempre se ejercitó en casa, 14% en la calle y 28% en ambos espacios. De este porcentaje que no ha hecho actividad física en este tiempo, estamos hablando de un 46%
El 40% señala que no realizarlo por falta de espacio, como les comentaba yo. Otro 20% porque no le gusta y el 18% por falta de tiempo. Son de los datos duros de los que podemos comentar que son situaciones que hasta ese punto han generado muchas de las enfermedades que tenemos de salud pública. Y en esta parte, bueno, desafortunadamente el tener a un niño confinado, a un pequeño confinado, es meterlo en la dinámica de los gadgets, de todos los aparatos tecnológicos, para que él se distraiga, lo cual hasta cierto punto pues también genera otra situación negativa, puesto que recordemos que todos lo que son las redes sociales, lo que son algunos juegos de video, todas esas situaciones no están hasta cierto punto controladas y también requieren supervisión de adultos. Y eso a veces también puede generar otras situaciones donde los niños también se llegan a estresar por las mismas situaciones que ven en el contenido de los juegos o de videos o de el celular. Por eso es importante la actividad física, el que se realice de una manera coordinada y en casa, bueno, lo más importante es primero mantenerse en una forma activa desde el momento en que puede ser desde barrer la casa, hacer un trapear, hacer un quehacer, que no necesariamente tiene que ser un deporte, sino que también tiene que ser un ejercicio, una actividad que les ayude a desestresarse y a moverse sobre todo. También puede ser algunas actividades manuales, el generar algunos materiales de reuso, hacer unos títeres o también el jugar, el hacer actividades etnomotrices con los niños, que es cuando juegan los adultos con ellos, los juegos de antaño, y con esto refuerzan su identidad cultural. Estos juegos, bueno, pues obviamente los abuelitos, los papás son los que se lo saben, el yoyo, el trompo, la cuerda, el valero, etcétera, etcétera, por mencionar algunos, ¿no? Son de esas actividades que al niño también le pueden ayudar a desarrollarse y sobre todo a conocer sobre su situación, su identidad cultural que se posee, que a lo mejor no tenían conocimiento. En esta parte, bueno, la educación física, ahora sí entrando en el tema, pues tiene muchas posibilidades para estimular en los niños las capacidades y habilidades de ellos. En esta situación, bueno, recordemos que la educación física siempre ha sido una disciplina que ayuda a estimular en los niños las capacidades y habilidades a través del movimiento de una manera que puede ser sistémica y que pueda causar un beneficio en su desarrollo integral. A su vez, bueno, la situación de la educación física puede ser durante las actividades a distancia, puede ser sincrónica y asincrónica. Sincrónica es cuando en el mismo momento, por ejemplo, en esta plataforma, estamos haciendo una clase virtual a las 9 de la mañana con todos los pequeños que se conecten y hacer la actividad física. Y asincrónica es cuando yo, por ejemplo, estoy grabando un video sobre la actividad que van a desarrollar y yo la envío a los pequeños para que ellos cuando vean el video y cuando puedan, obviamente, hacerlo, lo hagan. Que esas son de las dos formas que podemos trabajar con actividades a distancia con educación física. Esto nos va a permitir estimular y activar al cuerpo y por lógica mantener su salud física y mental. Recordemos que en la actividad física, pues no nada más trabajamos las habilidades, sino también inculcamos hábitos y valores que a través de esto nos ayudará a formar mejores ciudadanos para el futuro. Y en esta situación, pues son de los elementos que para nosotros pueden ser muy importantes y sobre todo muy interesantes, puesto que nos van a ayudar a tener al niño ocupado, a que el niño esté haciendo actividad física, se interese por la actividad física y sobre todo genere esa disciplina para él de siempre estar realizando actividades físicas que le ayuden sobre todo, primero, a
convivir, aprender a convivir con su familia, porque también eso es una parte muy importante en los niños, sobre todo cuando están en casa ahora. Y otra es el mantenimiento de su salud en óptimas condiciones. Aquí viene una reflexión que nos podría ayudar a entender toda esta parte de la educación física, la práctica de la educación física. Se tiene que adaptar al momento en que se vive. En este caso, nosotros tenemos esto de la pandemia que, por bien o mal, pues nos tocó el momento. Y también fue un parteaguas porque, bueno, para empezar, pues a todos nos agarró desprevenidos y empezamos en esa parte de ensayo y error. Buscar estrategias, buscar cómo adaptarnos para continuar con nuestra labor, incluso a todos los educadores, no nada más al educador físico, sino a todos los profesores, a todos los docentes, nos generó esa situación, esa incertidumbre o inquietud, donde, bueno, obviamente hay que adecuar la enseñanza y el aprendizaje a fin de que esto se genere, o más bien genere, un conocimiento o aprendizaje significativo para que le permita mejorar su calidad de vida en el niño y sobre todo redunde en su vida futura. Bueno, creo que me fui muy rápido en esta plática, en esta charla, porque bueno, es parte de los procesos que nosotros tenemos que considerar, que independientemente de que hay actividad física, bueno, el docente de educación física tiene que saber cómo encauzar esa actividad física y sobre todo cómo encaminarla para que se realice en casa, sobre todo por los procesos que estamos viviendo hoy en día, donde, bueno, desafortunadamente esta parte de la pandemia todavía continúa, no tenemos para cuándo. Obviamente ya se han hecho las vacunas, las dosis, los refuerzos, pero el virus sigue evolucionando y sigue mutando, y eso también es una cuestión hasta cierto punto preocupante, porque también nos pone a pensar sobre cuál es el futuro incierto todavía, sobre lo que sigue en esta etapa de pandemia. Bien, pues por su atención sería todo el día de hoy, bueno, en esta parte. Gracias. Y aquí está mi correo, mis datos para cualquier situación. Les agradezco su atención y, bueno, si hay alguna pregunta, con toda confianza, no sé si esté la maestra Leticia, pero bueno, si hay alguna pregunta, creo que con toda confianza la pueden hacer, ya puede ser usando el micrófono o escribiéndola en el chat. Yo estoy pendiente de las preguntas que lleguen a generar. Muchas gracias, doctor Alfredo. Bueno, yo estoy atenta aquí al chat para ver si hay algún comentario de los compañeros, pero al momento todavía no tengo pregunta alguna, o igual, compañeros, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micro, o bien también si gustan encender su cámara, con toda confianza poder trabajarlo y preguntarle al doctor Alfredo. Bueno, yo sí quisiera de trabajar una pregunta que creo que nos genera la mayor preocupación, ¿no? Con toda esta situación de pandemia y sobre todo con los niños, con los alumnos que están en casa y que desafortunadamente por ya no tener ese contacto en espacios libres, pues se pierden, ¿no? Y como lo comentó, ¿cuáles serían quizás algunos problemas que estarían presentando los niños al no convivir, al no tener esa actividad física o ese contacto de interacción con sus mismos compañeros de edades? Y de igual manera, ¿no? Nosotros, usted manejaba la obesidad, pero creo que también hay otras cosas que se pierden, ¿no? Al no tener. Es correcto. Bueno, sobre todo independientemente de la cuestión física, estamos hablando de la obesidad y de la pérdida o disminución de las capacidades físicas, como son las habilidades que tienen en el cuerpo.
también de un carácter social, donde el niño, obviamente, para su desarrollo integral, pues tiene mucho que ver con la interacción social que tiene con sus coetáneos o con los mismos de su edad. Esto es algo importante, puesto que independientemente de eso, pues puede generar problemas de preescolar, problemas de lenguaje, posibles presiones y algunos trastornos donde el niño sea, aparte de ser antisocial, puede ser agresivo, por lo mismo que no convive con niños de su propiedad, o hasta cierto punto que en casa se llega a generar ese famoso síndrome del pequeño emperador, ¿no? Donde al pequeño o a la pequeña le den toda la atención y pues sea como que el mundo gira alrededor de él. Cuando se llegue a esta situación de la nueva realidad, pues ahí va a estar el conflicto, ¿no? Él va a decir, bueno, es que en casa a mí me atendía muy bien, ¿y por qué aquí no? Entonces, hay muchos de los trastornos que sí nos puede llegar a generar esta parte, puesto que son consecuencias que va a generar este aislamiento, donde el niño pues no va a estar acostumbrado, hablando ahora en edades un poquito de escolares de primaria, pues el niño no va a estar acostumbrado a jugar, a convivir en equipos, ¿no? Donde también ahí viene otra cuestión muy compleja, porque el niño también al jugar, pues no va a estar acostumbrado a afrontar las derrotas, que eso también puede ser una frustración para él, porque no está conviviendo con niños de su edad, no está viviendo esas situaciones de convivencia, de juego, donde ganar o perder. Pero obviamente él no va a iniciar esto, sino hasta que llegue el momento en que regresemos a la nueva normalidad, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, pues también, independientemente de las cuestiones antisociales, pues el niño tendríamos a chicos muy tímidos, chicos demasiado cohibidos y sobre todo que no tengan esa seguridad o esa autoestima para relacionarse con otros de su edad. Entonces sería algo aproximado de lo que usted me está preguntando. No sé si hay alguna otra pregunta, maestra. Sí, claro. Bueno, con esto del trabajo a distancia, como ustedes los educadores en educación física, y para no perder ese trabajo a distancia, que claro que tenemos que no soltarlo, porque finalmente somos el único enlace de educación con los alumnos y bueno, el canal más propio, ¿no? Yo sí quisiera que nos comentara cuáles serían quizás algunas recomendaciones para los maestros de física que están ahorita en esa labor de educación a distancia, como algunos posibles, ¿no?, trabajos con sus alumnos. Bueno, en este caso sí es algo complejo. Vaya, no es difícil, ¿no? Es complejo porque hay una parte interesante de esto, que las actividades se tienen que adaptar de acuerdo al contexto. Porque, por ejemplo, estamos hablando de que hay profesores que trabajan en ciudades o en lugares donde desafortunadamente los espacios para los niños están muy limitados, como comenté hace rato, ¿no? Puede ser que en las casas donde vivan sean departamentos y a lo mejor tienen un patio de servicio a lo mejor de 2x2, ¿no? Un patio chiquito, en comparación con quienes en comunidades, donde tienen un patio, dijeran, hasta donde alcanza a ver tus ojos, ¿no? Que es un patio demasiado amplio y pueden desplayarse muy bien. Pero ¿cuáles son de las actividades que sugerimos nosotros? Bueno, primero, una parte muy interesante que obviamente aquí se sugiere y se tiene que hacer es trabajar primero la parte socioemocional en el niño. ¿Por qué razón? Porque esa es la parte fundamental en este proceso donde nosotros, bueno, el niño ha perdido esa situación de, primero, del trabajo, de la unión con los demás de su edad. Y nosotros tenemos que tener esa empatía con él, ¿no? De entender que el niño a veces, cuando es hijo único, pues está solo. Cuando tiene otros hermanitos o primos en casa, pues pueden jugar o trabajar con ellos. Mas, sin embargo, hay quienes están solitos y ese es el principal problema que hay que abordar, la cuestión socioemocional, que es lo que tenemos que trabajar con los niños. Ahora, realmente en la educación física, bueno, en esta parte de la pandemia, no vamos a trabajar los contenidos al 100%. ¿Por qué razón? Tal como lo marcan los planes y programas de estudio.
Primero, porque muchos de los planes o de las actividades que se sugieren, pues tienen que ser en grupos, tiene que ser en parejas, tiene que ser en equipos, tiene que ser en movimiento con todos los alumnos. Y segundo, bueno, estamos viendo en esta situación contrastante de que pues, los niños están solos en casa, ¿no? Están con su papá, con los abuelitos, papás, con gente que a lo mejor no es de la edad. Y en esa parte, pues también genera algunos choques. Cuando los niños o los pequeños quieren trabajar con papá y mamá y resulta que papá y mamá están cansados porque fueron a trabajar o están enfermos o tienen alguna situación. Y ahí generan otra cuestión también importante, ¿no? En el niño. Entonces, la idea es que las actividades socioemocionales o el enfoque socioemocional es tratar de ver por la salud mental del niño también, ¿no? Lo más importante. Obviamente también los juegos o las actividades primero tienen que ser para estimular sus capacidades y habilidades. Y el otro punto que sería muy importante y no hay que dejar de pasar por alto, que generen actividades o envíen actividades que involucren también la participación de los demás, tanto de papá o de mamá o de los abuelos o de los tíos, de la gente que tengan alrededor. Que no únicamente el niño juegue o haga la actividad solo, sino que también alguno de los adultos en algún momento pueda trabajar con él. Porque esa sería una forma en la que el niño también se sienta motivado a trabajar y sobre todo a que pueda desarrollarse mejor. No es lo mismo cuando uno está trabajando solo que cuando estás trabajando por parejas o con alguien más, porque así te sientes motivado y lo haces mejor. Muy bien. Sí, gracias, doctor. Bueno, pues para mí creo que serían las dos preguntas que sí me quedaron un poquito en el sentido tal de que pues como educadores pues siempre tenemos esos grandes problemas. Uno, por ejemplo, ahorita en pandemia es la no presencialidad. Y ustedes como maestros de educación física, pues obvio es que el juego, por lo regular con las dinámicas que llevan y pues aquellos organizados también, pues les requieren este número de participantes en el cual ahora ya no podrán hacerlo. Pero bueno, agradecer también pues quizás algunos materiales que posiblemente pueda recomendar a los maestros que puedan recuperar ahora que están sus alumnos en casa y que igual sabemos que pues en la escuela tienen ellos más accesibilidad con los materiales propios en el deporte o en educación física que más trabajan, pero ahorita con esta no presencialidad y al estar en casa, ¿cuáles serían quizás algunos que nos pudiera comentar que ellos pueden retomar? Bueno, en este caso algunos materiales, pues prácticamente podríamos tomar todos los materiales que tuviéramos al alcance. ¿Por qué razón? Porque los materiales en este momento, pues son prácticamente de uso individual, ¿no? No generan un riesgo de contagio, porque el niño los está trabajando, los está ocupando, pero obviamente también considerar la economía de los papás, ¿no? Si no hay las condiciones para hacerlo, pues pueden ser materiales de reuso o generar su propio material. Y en esta parte, bueno, a lo mejor yo podría así anticiparme una cuerda, una pelota y un aro. Podrían ser de los materiales que puedan emplear ellos más. Incluso también usar gises, ¿no? Para hacer algunos trazos allá en el piso que les ayude a eh, trabajar mejor algunas sesiones o algunas actividades de educación física. En casa, obviamente. Ok, Hay una gracias, pregunta ahí doctor. en el chat, me Yo, parece, sí, maestra. así es. Nos dicen que si algún tip para mantenerlos motivados en clase, en esa clase. Bueno, en esta parte ahí ya es la labor de cada uno de los docentes, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno va a buscar la estrategia de acuerdo a las situaciones que maneje cada estudiante. Por ejemplo, podemos decir a lo mejor a algunos de ustedes, pues puede ser aplaudirse en algún momento o hacer alguna porra, no sé, alguna situación que los incentive a ellos, ¿no? Pero cada uno va a definirlo. Es una estrategia que cada uno de ustedes va a tener que ir definiendo. Sobre todo, bueno, recordemos que en la actividad, la clase de educación física, pues es la actividad que más les gusta a los pequeños, ¿no? Y sobre todo cuando el docente de educación física
sea hombre o mujer, da una consigna, pues los niños la acatan de inmediato. Entonces, en esa parte es importante en este aspecto de la motivación, pues va a depender mucho de la actitud también que tenga el docente a la hora de estar dando la actividad en su clase. Si yo soy un maestro dinámico y estoy alegre, pues voy a reflejar eso en el niño y el niño se va a sentir motivado. Y si pues estoy enojado o algo por esto, pues va a ser todo lo contrario. Entonces el niño no va a tener ese interés ni esa motivación de hacer la actividad. Así es, claro que sí, eso es primordial, sobre todo el transmitir la emoción por Es realizar la correcto. actividad. Pero bueno, cuando ya es de manera asincrónica, sí es un poco complicado, ¿no? Así es. Porque pues si perdemos ese cara a cara, como el que ahorita quizás logramos tener un poco y de manera un poco viva. Lo digo porque Sí, pues al dejar el video, cuando él lo llega a reproducir, pues sí ve la actividad, ve la indicación, pero no es lo mismo charlarlo en el mismo momento así es. que reproducir el video. Así que pues también creo que en ese sentido, a la hora que elaboramos los videos, también tenemos que tomar en cuenta algunos elementos que para los niños no les sean tan atemporales, Así que es. siento yo que es la clave para poder motivarlos. Pues bueno, Es doctor correcto. Alfredo, muchísimas gracias por el espacio, la charla y también agradecer a los compañeros maestros que llegaron esta tarde a este evento y de otra manera también invitarlos porque este webinar está dirigido para la invitación a nuestro futuro taller que va a ser impartido por el doctor Alfredo Agüero junto con otro compañero de educación física que en este momento no está por situaciones personales, pero que en estas semanas ya estarán ellos en contacto para empezar ya las inscripciones para el taller que tenemos. Y bueno, yo lo voy a mostrar para que muchas gracias. De igual manera, saludos desde la Saludos. Mixteca Poblana. Muchísimas gracias, compañeros, por llegar. He estado viendo que vienen de otros estados. Muchas gracias por llegar esta tarde. Y bueno, yo les dejo la invitación. Este es el taller que vamos a dar desde ICAT Comunidad de Aprendizaje y es beneficios. Bueno, ese fue el webinar de hoy, perdón. Aquí está ya. Es este. Es la educación física y aprendizaje socioemocional en el nivel básico. Y bueno, van a ser las fechas 16, 17 y 18 de febrero en un horario de 4 a 6 de la tarde, hora mexicana, para que también contemplen algunos compañeros de otros países que también llegan a tomar cursos ICAT, pues las diferencias de horarios también entre países y que también recordar que como ICAT tenemos la gran fortuna de contar con un campus virtual, el cual a ustedes como docentes les permite que si no llegan a un día de taller, la clase queda grabada y en el momento que ustedes deseen entrar al campus, pues ustedes pueden recuperar la clase grabada, sus actividades y dejar ahí sus tareas para darles seguimiento a su taller. Así que pues por ese detalle pues no hay ningún cuidado. El taller va a estar completo en el sentido que no puedan ustedes ingresar a una sesión. En ICAT nosotros vigilamos toda esa situación de completarle los talleres y también recordar que el taller de ICAT siempre va a tener el valor curricular real de las horas selectivas en escalafón para que los maestros pues puedan hacer también útil su constancia del taller. Así que bueno, pues los esperamos en los que están en nuestros grupos de WhatsApp para alguna información, reportarse conmigo. Yo ya dejé mi número celular. De igual manera lo coloco ahorita en el chat o bien desde nuestra página Facebook de ICAT Comunidad y dejar un mensajito y ya nosotros contactamos con ustedes con todo el gusto. Pues muchas gracias, doctor Alfredo. Un Gracias gusto a ti por la verle. invitación. Gracias a todos los compañeros que nos acompañaron el día de hoy. Un gusto como siempre y esperamos estar participando nuevamente con otros temas aquí en ICAT. Claro que sí, bienvenido como siempre. Y bueno, compañeros, pues excelentes días, feliz inicio de semana para el día de mañana y pues los esperamos a todos porque en verdad que va a ser un taller fenomenal, sobre todo porque va a contar de las dos partes, teórico y práctico, así que pues bueno, esperemos que no se lo pierdan. Pues excelente tarde y nos estamos viendo.
Y Gracias. un saludo y agradecimiento también por parte del doctor Ricardo Velasco.